Vamos a dar inicio a esta sesión conjunta de comisiones de salud y futuro. Don Fernando, ¿tenemos cuenta? Tiene que activar su micrófono. ¿No tenemos cuenta? No, presidenta. Ya, ahí sí se les escucha. Hay un documento que nos hicieron llegar, una presentación de un estudio de movilidad de la Universidad del Desarrollo, ahí agradecérselo a Fernando Rojas, que es la continuidad de uno que ya tuvimos, ¿no es cierto?, al que tuvimos acceso, de hecho nos contó, y creo que es bien interesante y bien oportuno a propósito de lo que está pasando con el impacto de las cuarentenas y en particular en la región metropolitana, así que se los recomiendo ahí el revisarlo y creo que además va a ser parte también de lo que vamos a discutir en esta sesión. Para esta sesión habíamos invitado al ministro de Ciencia, nos parecía pertinente que nos pudiera dar un panorama de distintos temas que están relacionados. ¿Se acuerdan? La última vez conversamos respecto del uso de plasma, ahí veo a Bruno, parte del equipo que también nos comentaron, le pedimos a quienes son parte del Consejo Asesor que pudieran analizar también los antecedentes y darnos su opinión. Como equipo, ¿no es cierto? Ha estado en la polémica pública también el uso de plasma. Los temas que queremos tratar también están el análisis de los datos, está la situación además actual de la pandemia que nos preocupa a todos. Yo no sé si el ministro está conectado ya, Fernando, porque la idea era que pudiéramos partir con una presentación que haga él. Efectivamente, acaba de aparecer en la sala de espera y lo hicimos entrar. Ya, entonces, ministro, saludarte, darte la bienvenida, agradecerte este espacio, y sin más te dejamos la palabra y después de eso abrimos la discusión. Presidenta, y por su intermedio saludar al ministro. Saludarlos a todos por su intermedio, Presidenta. Yo traje una presentación que no estoy seguro cómo activarla, me parece que la van a activar desde allá, para que la podamos ver. Y les quiero presentar un resumen de las actividades y las iniciativas que estamos promoviendo desde el Ministerio de Ciencia, con los énfasis que nos llegó a través de la invitación de la Presidenta de enfocarnos también en la submesa de datos y en algunas otras cosas sobre proyectos y posibles terapias y cómo estamos tratando nosotros también eso. Pero quisiera saber si podemos tener la presentación. Yo no la tengo. Si no, puedes compartir pantalla. Sí, si usted la tiene, ministro, con la función compartir pantalla la puede poner a la vista. Dame un segundo para... Un segundo para poder abrirla. Estoy casi. Los segundos pasan más lentos en esta modalidad, pareciera. Aquí ya estamos, aquí estamos. Lo que pasa es que esto... Tranquilo, se me modalidad todo el día. Ya, aquí la tengo. Entonces, díganme... Ups. Senadora tiene que dar la autorización para que pueda presentar. Tiene que hacerlo con No, aquí yo creo que ya estamos, ya. Aquí estamos. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Disculpe, Presidenta, por la pequeña demora, pero los problemas técnicos siempre nos persiguen. Pareciera que hubiera una constante de los problemas técnicos a medida que avanza la tecnología. Lo que quisiera hacer hoy día, entonces, es presentarles de manera resumida las acciones y las iniciativas que estamos impulsando desde el Ministerio de Ciencia, y una vez que les pueda mostrar este esquema como general, muy dispuesto a recibir sus preguntas y profundizar en aquellos temas que a ustedes les parezca. Tenemos 5 temas que nos gustaría comentarles, que los puse ahí en la pantalla.
el aumento de las capacidades diagnósticas, el Fondo de Innovación COVID-19, un nuevo concurso que se llama Salud Mental, cómo la ciencia nos cuida, bastante información sobre la submesa de datos y un quinto punto sobre tecnología e innovación que estamos impulsando desde el Ministerio. Y sin más, les muestro que nosotros desde el día 18 de febrero nos juntamos con las sociedades científicas y les propusimos que a través del Ministerio de Ciencia pudiésemos articular una red que contribuyera a la toma de muestras y al testeo de PCR. Esto se empezó a ejecutar desde muy temprano y lo que tenemos hoy día es una red de laboratorios universitarios, que hoy día son 33 centros a lo largo de todo el país. Estos centros, cada uno de ellos, está certificado por el Instituto de Salud Pública y contribuye entonces al diagnóstico junto con el sistema público, el sistema privado y esta red de laboratorios universitarios, entonces, que se han reconvertido temporalmente a través de su personal, su equipamiento, sus capacidades, para poder contribuir al diagnóstico. Esta red a la fecha ha realizado más de 40.000 tests y corresponden a un 8,5% de los tests que se han realizado en el país. Nosotros desde el Ministerio de Ciencia y junto con la ANID, con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que de hecho ayer hizo su primera cuenta pública, se creó un fondo de 1.500 millones que está alojado en la ANID y que ha permitido ir complementando a estos laboratorios para que puedan hacer los test diagnósticos. Estos centros entonces están funcionando de manera integrada a toda la red pública y privada y están informando todos los días sus reportes de PCR al ISP y también, por supuesto, están sometidos a todas las evaluaciones y a todo el seguimiento que está haciendo también el MinSal respecto a la capacidad diagnóstica. La idea es formar una red y que esta red también quede como una capacidad instalada para que nos sirva no solamente en este caso, para este brote de esta epidemia particular, sino que estemos preparados para otros eventos de esta naturaleza en el futuro. Un segundo tema que me gustaría mencionarles es este nuevo fondo de investigación COVID-19. Este es un fondo que también se canaliza a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es un fondo de 2.300 millones de pesos que va a financiar proyectos por un máximo de 90 millones. Esta es una iniciativa totalmente inédita que hemos hecho desde la agencia, donde se han redirigido fondos de la agencia hacia este foco particular de COVID-19. Tuvimos una convocatoria que terminó el día 22 de mayo y postularon 1.055 proyectos de todas las regiones y de todas las disciplinas. Esta convocatoria, la verdad es que generó una respuesta extraordinaria de la comunidad de investigación y la idea es que podamos tener entonces en un muy breve plazo, estamos hablando de fines de junio, ya proyectos que estén evaluados para empezar la adjudicación y ejecución. Son proyectos cortos de un año que nos van a permitir entonces comprender la epidemia en dimensiones de cada una de las disciplinas que recibimos postulaciones, y aquí hay desde medicina, ciencias sociales, hay de humanidades, hay de tecnología, hay muchas cosas que vamos a poder financiar con estos proyectos y vamos a lograr entonces tener una mucho mayor comprensión de esta pandemia y siempre pensando en esta mirada estratégica que estamos impulsando desde el Ministerio de Ciencia, con una mirada a largo plazo y que nos sirva para establecer una base muy rica y diversa de conocimientos sobre esta epidemia. Este entonces es un fondo inédito que ya está en etapa de evaluación. Tengo que decirles que todas estas iniciativas se han hecho con una rapidez que ha sido verdaderamente asombrosa y muy agradecido a todos los equipos que han estado participando, obviamente a la comunidad científica que ha respondido y se ha comprometido de una manera también extraordinaria. Esta es una iniciativa que se alinea con lo que hemos estado conversando en la mesa social, donde el rector de la Universidad de Chile presentó un documento de salud mental muy complementario al trabajo que están haciendo también en otras universidades, también el rector Sánchez, que ha contribuido muchísimo en temas como salud mental, como ética también. Y este es un llamado, es el primer llamado realmente de nuestra división Ciencia y Sociedad, que es una nueva división del Ministerio de Ciencia, y esta división
incorporó el programa Explora, que antes pertenecía a CONICYT. El programa Explora, que pertenecía a CONICYT, hoy día pertenece a la División de Ciencia y Sociedad, es decir, se transfirió desde la agencia al Ministerio de Ciencia. Explora es uno de estos programas, pero hay otra iniciativa de la División Ciencia y Sociedad que le hemos llamado Ciencia Pública, y que no tiene que ver con el mundo escolar, como sí lo tiene que ver Explora, sino que es una unidad que lleva la ciencia a los espacios culturales, la cultura a los espacios científicos, para acercar la ciencia a la ciudadanía en su conjunto. Este es un primer concurso que hemos lanzado desde esta división Ciencia y Sociedad como parte de Ciencia Pública, y trata de salud mental, cómo la ciencia nos cuida. Es un programa, es un concurso de divulgación científica, y vamos a tener aquí con ayuda también entonces del equipo de la División Ciencia y Sociedad, proyectos de hasta 6 millones de pesos que puedan poner en valor el conocimiento de nuestra comunidad científica en los temas de salud mental, dirigido a la comunidad escolar, también dirigido a jóvenes y adultos, en proyectos que aborden en general las temáticas de salud mental, que es uno de los elementos centrales de cuando hablamos de cómo abordamos esta pandemia. Ciertamente la abordamos desde los aspectos sanitarios, también desde los aspectos socioeconómicos, y el aspecto del bienestar para nosotros como ministerio ha sido uno de los pilares en cómo podemos contribuir. Esto está recién abierta, esta convocatoria el 26 de mayo, y tenemos hasta el 8 de junio una convocatoria muy rápida, entonces nuevamente para tener proyectos que nos ayuden a transmitir conocimiento a las familias y a la ciudadanía. Este es uno de los temas que la presidenta me pidió presentar en la mesa. Es una submesa de datos COVID-19. Esta submesa nace y se origina al alero de la mesa social, en la cual yo estoy participando como representante del Ministerio de Ciencia desde el primer momento. En esta mesa social está también el Ministerio del Interior, de Salud, los rectores de la Universidad Católica de Chile, 3 representantes de municipalidades, colegio médico, ex colegio médico, también ministra de Salud, y un representante de la OMS en nuestro país. Y esta mesa de datos surge al alero de la mesa social, en un llamado a poder, a través del Ministerio de Ciencia, disponibilizar información que fuese necesaria y útil para la investigación científica, para la investigación clínica, para la investigación epidemiológica. Entonces, el objetivo de la submesa, y aquí creo que conviene aclararlo porque en los medios de prensa ha habido cierta confusión, la submesa de datos tiene por objetivo disponibilizar información. En esta mesa, y para hacerlo muy concreto, en esta mesa no se modela, nosotros no estamos recibiendo modelos de la submesa de datos, lo que estamos haciendo en un trabajo con la mesa es disponibilizar información para poder hacer análisis, y la idea es proveer información para que otros y otras puedan hacer análisis. Y por lo tanto, en la primera sesión se establece que ese es el objetivo y que los integrantes de la mesa pueden ir cambiando dependiendo de qué tipo de información vamos a disponibilizar. Hemos avanzado ya en 2 fases. La primera fue en disponibilizar información pública, y esto también es importante. Nosotros estamos trabajando con información pública epidemiológica de MinSal, pero le estamos agregando valor porque se está poniendo en un repositorio único, en un formato estándar, con anotaciones, con control de calidad, con nomenclatura internacional y con una facilidad de acceso. Nosotros ya hicimos una primera entrega de esto, hicimos un informe que se entregó a la mesa social, este informe se hizo público, y estamos ahora trabajando en una segunda fase, que es disponibilizar información pública de transporte y movilidad. Esto fue algo que comenzamos a trabajar hace bastante tiempo, lo comenzamos a trabajar anexo a la mesa de datos de ese momento, a la submesa de datos de ese momento, pero ya lo incorporamos, y aquí les voy a comentar cómo lo incorporamos, porque aquí están los que hoy día participan de esta submesa de datos. Es un montón de gente. Este grupo de personas creo que es de nuevo inédito. Aquí hay representantes de 3 ministerios. Está el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Del Ministerio de Salud tenemos personas clave. Está Rafael Arao, que hoy día es jefe de epidemiología. Está Carlos Sanz, está Joana Acevedo, que hoy día es la jefa de planificación sanitaria.
está Carolina Simonetti y Pepe Huerta de Telecomunicaciones, y está también un conjunto de académicos y académicas de distintas universidades que han permitido poner el punto sobre cuáles son los datos que se necesitan para poder hacer análisis, y a eso es lo que nos está ayudando en general la comunidad científica, qué tipo de datos, en qué formato podríamos disponer para que sea entonces de utilidad para el país. Y la submesa entonces cuenta con una secretaría ejecutiva que está a cargo de nosotros en el Ministerio de Ciencia, y Demian Arancibia es la persona que lleva la secretaría ejecutiva y él es del equipo futuro. Entonces ahí están los nombres de todos los académicos y académicas, más los representantes de los ministerios. Y yo quiero insistir en esto, creo que esto es una iniciativa inédita que ha hecho que se produzca una vinculación muy estrecha, de mucha confianza entre los académicos y las personas que están trabajando en los ministerios, y estamos trabajando muy de la mano para poder poner a disposición del país la mejor información posible. Y aquí les quiero comentar de qué se trata esto, ustedes lo pueden ir a ver también. Esto que les voy a mostrar a continuación es todo público, está en el Ministerio de Ciencia, en el sitio web del Ministerio de Ciencia. Si ustedes revisan y navegan por la página, hay una pestañita que se llama Datos Abiertos, y ahí van a llegar directamente a una página donde tiene distintas alternativas. Una de ellas es la base de datos que ustedes van a poder encontrar, que aquí a su mano izquierda aparece un pantallazo de cómo se ve esto. Entonces aquí hay una base de datos que tiene 4 tipos de información: información nacional, información regional, información comunal e información del sistema de salud. Hoy día tenemos cada uno de estos sets de datos vinculado a lo que está a la derecha en su pantalla, que también es de acceso público, que es un repositorio GitHub, que es como una especie de Wikipedia de datos, y ahí está toda la información que estamos poniendo, y es toda la información que ponemos se hace pública ahí, y si ustedes lo van a visitar, ahí tienen más de 30 sets de datos con una profundidad geográfica de comunas. Se ha incorporado datos recientes, por ejemplo, aquellos que hizo público el registro civil respecto a fallecimientos del año 2010, y estamos entonces permanentemente complementando esta información. Por ejemplo, no sé si ya está arriba, pero estos días ya iba a estar arriba, tenemos nueva información sobre comorbilidad, es decir, sobre enfermedades de base de personas hospitalizadas, no hospitalizadas, y eso también se va a incorporar, si es que no se ha incorporado ya, entonces, como un dato adicional que vamos incorporando a esta base de datos, que creemos que por un lado provee información de muy buena calidad para el país, e información muy completa, y que nos posiciona en un muy buen nivel internacional respecto a no solamente cómo se está disponibilizando la información, sino que el tipo de información que se disponibiliza. Y aquí quiero hacer también un agradecimiento, porque esta información, y hay que recordarlo, esta información viene del personal de salud que está trabajando ahí en la primera línea de defensa de nuestro sistema de salud, y que adicionalmente está incorporando esta información que se canaliza hacia epidemiología, y desde EPI nosotros estamos poniendo entonces a disposición del país. Esto es algo nuevo, y aquí también fue algo que me pidió la presidenta que les mostrara, que es que hemos empezado a incorporar datos de otro tipo, no solamente epidemiológico, y a partir del día de ayer ya está en la misma base de datos y conectado también al mismo repositorio la primera entrega de datos que no son datos que genera el sistema público, sino que son datos que aporta la comunidad científica a través de alianzas. Y aquí tenemos una primera entrega de datos que se hizo por una alianza entre Telefónica y la Universidad del Desarrollo, que son datos de movilidad, datos que son de telefonía y que permiten evaluar la movilidad de las personas siempre de manera agregada. Aquí hay en todo este repositorio hay un compromiso con la anonimidad, hay un compromiso con entregar datos agregados que no permitan la desanonimización, y por lo tanto esto también es parte de eso, y están hoy día. Me parece que lo que está ya subido a la plataforma es hasta el día 16 de abril, y estamos trabajando
para una segunda entrega con datos que sean más actualizados hasta los últimos días. Y también quiero aprovechar de decirles que también en los próximos días vamos a tener datos públicos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones sobre movilidad. Estamos trabajando ya con el Ministerio de Energía y con el Ministerio de Medio Ambiente para poner también a disposición datos que pueden ser cruces interesantes, por ejemplo, de contaminación versus lo que son los datos epidemiológicos. Esto lo hemos llamado datos aportados por terceros porque son datos que aporta la comunidad científica. Nosotros por ley tenemos la atribución de poner a disposición datos no solamente públicos, sino que también de la comunidad científica para que sean entonces usados para los fines que corresponden. Aquí solamente les quiero poner algunos gráficos que a nosotros nos ponen muy contentos porque da cuenta de que el objetivo de la mesa se cumple. El objetivo de la submesa de datos, como les dije hace un momento, es disponibilizar información, y estos son, a mano izquierda, tienen el número de descargas de la base completa que se hacen por día, y a mano derecha tienen el número y la curva de las visitas y de los usuarios. A mano izquierda ustedes pueden ver que la base de datos nuestra se está descargando aproximadamente, no lo veo muy bien, pero son más de 341 veces el último registro que tenemos. Eso significa que la base completa se descarga más de 300 veces por día y permite hacer entonces una cantidad de análisis, muchos de los cuales nosotros ni siquiera conocemos ni sabemos quiénes lo están haciendo. Sí sabemos que esto se está usando en los visualizadores oficiales. Aquí tengo los dos visualizadores oficiales que se actualizan en base a esta base de datos. A mano izquierda tiene el visor territorial, que es del Ministerio de Bienes Nacionales, y a mano derecha el visualizador, son pantallazos nomás, del visualizador oficial del gobierno, y hasta el día de ayer teníamos, aparte de estos dos, que son los visualizadores oficiales, teníamos un registro que también hemos puesto a disposición del público en la página web del Ministerio, de 20 iniciativas de terceros, de universidades, de centros de investigación, que han usado los datos para hacer visualizadores, para hacer análisis, para hacer modelos predictivos, y todo eso también está en la misma página web, en una sección que se llama análisis o aplicaciones producidas por terceros. En un capítulo distinto, les quiero comentar muy brevemente lo que hemos llamado tecnología e innovación COVID-19, articulada por el Ministerio de Ciencia. El primer elemento es lo que nosotros llamamos retos de innovación. Retos de innovación es un nuevo programa que impulsamos desde este año con fondos 2020 desde el Ministerio de Ciencia, en alianza con la Corfo. Esta es una iniciativa que pretende poner necesidades públicas en el formato de desafíos estructurados técnicamente, que sean identificados desde el sector público y que sean puestos a disposición de la comunidad de innovación para obtener soluciones a partir de las comunidades de innovación y emprendimiento. Es decir, aquí el Estado pone necesidades que tiene el sistema público y esas necesidades se resuelven de manera abierta desde la comunidad de innovación y emprendimiento o de investigación y desarrollo. Este es un instrumento nuevo, es bastante innovador. Esto se hace muchas veces en la empresa privada, lo que se llama innovación abierta, pero esta es innovación abierta con un foco público, con un foco de proveer soluciones a necesidades públicas. Este fondo lo partimos y destinamos una parte de este fondo y lo aceleramos y lo destinamos a retos de innovación que le llamamos retos de innovación de elementos de protección para el personal de salud. Lo hicimos junto con la Corfo, y destinamos un fondo entonces para 13 propuestas que seleccionamos de mascarillas, escudos faciales y indumentaria de protección para el personal de salud. Y aquí a mano derecha ya les puse, esto ya empezó en etapa de producción, el concurso se lanzó en un tiempo récord, se evaluó técnicamente, se adjudicó y hoy día estamos ya en etapa de evaluar cómo vamos a producir y escalar los elementos. Ya tenemos la entrega de las primeras 1000 mascarillas que ya están con nosotros y podemos entonces desde ya contribuir al esfuerzo que está haciendo el MinSal y muchas otras instituciones para poder proveer entonces con
protección para el personal de salud a través de este concurso. Este concurso obviamente fue un concurso de innovación y por lo tanto cada uno de estos elementos son bastante especiales. Hay escudos faciales, por ejemplo, que tienen nanopartículas de cobre y que lo hacen tener capacidades de protección mayores que un escudo convencional. Las mascarillas tienen filtro reciclable. Hay una serie de cosas que son bastante únicas de las propuestas que se seleccionaron. Una segunda iniciativa tiene que ver con lo que muchos de ustedes probablemente conocen y es la participación que hemos tenido en la fabricación de prototipos de ventiladores mecánicos locales. Esto ha sido una experiencia extraordinaria de la comunidad de innovación. Desde la misma comunidad de innovación han llamado a esto nuestro pequeño módulo lunar. Hemos construido esto en muy poco tiempo con la participación de muchísima gente. Lo estamos haciendo en colaboración con una alianza que se formó que se llama Un Respiro para Chile, del Ministerio de Ciencia y Economía, Sofofa Hub, el Social Lab y el BIT, y también nos ha apoyado la Corfo. Y lo que hicimos aquí fue hacer un catastro de todas las iniciativas que se estaban llevando adelante en Chile. Tuvimos más de 30 postulaciones de todo el país y seleccionamos 5 a través de un comité experto en que participa la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. De los 35 prototipos se identificaron 5 más avanzados y esos prototipos hoy día están en etapa de pruebas. Y quiero hacer un breve paréntesis, porque junto con esto establecimos de manera muy expedita un sistema de certificación de emergencia, donde involucramos a 3 universidades, la Universidad del Paraíso, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, con los rectores nos coordinamos muy temprano para poder hacer en la Universidad del Paraíso las pruebas técnicas en un laboratorio que se llama CERTEMET, en la Universidad Católica, en particular en el Hospital Clínico, las pruebas preclínicas, y en el Hospital Clínico de la Chile se van a realizar las pruebas clínicas. Esto es, ideamos entonces, porque esto no se hace en Chile hoy día de manera oficial, ideamos un protocolo de certificación en 3 fases, técnica, preclínica y clínica, que estamos hoy día poniendo a prueba, y aquí están las tecnologías que estamos hoy día llevando adelante. Hay 5 iniciativas que estamos impulsando, hay 4 que ya están, algunas de ellas ya pasaron la fase 1, están entrando en fase 2, y tenemos una que ya está en la fase 3 de pruebas clínicas en la Universidad de Chile, que es el prototipo que está fabricando ASMAR, que es asociado a la Armada, con la Universidad de Concepción. Y aquí otro breve paréntesis para mencionarles que las alianzas que hemos visto acá, público-privadas, de empresas del Estado, con las universidades, de las Fuerzas Armadas con las universidades, yo por lo menos no lo había visto nunca antes. A mí me llena de orgullo de que esto lo vamos a estar haciendo en Chile. La alianza que se formó entre la Armada de Chile y la Universidad de Concepción para la fabricación del prototipo de ASMAR es una alianza que yo creo que nos convendría destacar a todos. Aprovecho que le demos difusión. Lo mismo con las otras que están aquí. No son las únicas. De las 30 postulaciones que no clasificaron para esta etapa, de todas maneras las estamos ayudando. Hay algunas de ellas que hicieron alianzas con alguna de estas para poder avanzar, y algunas que se están metiendo por ahí porque lograron avance entre medio. Entonces estamos básicamente con un pipeline digamos que tiene bastante iniciativa, y que esperamos que podamos tener los primeros prototipos ya fabricados en Chile a partir de la próxima semana. Y quiero mencionarles muy brevemente algunas cosas adicionales que salieron de esto. La primera es la primera iniciativa que tiene ahí usted arriba, que se llama Split Vent. Esto es un sistema de ventilación dual. Esto se ha probado en varias partes del mundo, y a sugerencia de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva hicimos una aproximación un poquito más dirigida. Esto no fue un llamado abierto, lo hicimos con un conjunto de empresas que estaba preparado para hacerlo muy rápido, DTS, Enaer y FAMAE, y desarrollaron un sistema dual. Este sistema dual ya está totalmente operativo, se hizo las pruebas clínicas, se hicieron las pruebas técnicas, y con la SOCHIMI estamos acelerando las pruebas clínicas. Este dispositivo se está probando hoy en la clínica, en el Hospital Clínico de la Chile, y se está probando hoy día en la Clínica Las Condes. Me acaban de mandar los primeros videos y está pasando satisfactoriamente las pruebas clínicas, y yo creo que esto lo podemos empezar a producir aquí en Chile ya a partir de esta semana, y podemos empezar a hacer entrega de esto, que ha sido un esfuerzo de estas empresas que verdaderamente ha sido impresionante.
Perdona. Tengo las últimas dos cosas nomás que quiero comentarles. La primera es, también a través de la Xochimilco logramos conocer lo que había pasado en las últimas 2 o 3 semanas en la comunidad de medicina intensiva, y nos comunicaron que en las últimas 3 semanas se habían dado cuenta de que una tecnología que no la habíamos priorizado al comienzo, que una tecnología que se llama cánulas nasales de alto flujo, estaba siendo muy efectiva en la clínica hoy, en el tratamiento de pacientes. Este es un dispositivo mucho más sencillo, que tiene una capacidad de evitar el paso de pacientes desde la hospitalización inicial a la UCI. Es un método no invasivo que requiere solamente oxigenación de los pacientes cuando llegan a la clínica. Esto ha resultado muy efectivo. Nos coordinamos con el Ministerio de Salud, nos coordinamos también con un Respiro para Chile. El Ministerio de Salud adquirió algunos de estos a través de una alianza que hicimos con la CPC y en particular con Juan Sutil. Compramos 400 de estas cánulas el viernes en la noche en China. Estas cánulas ya se embarcaron, estarían llegando los próximos días a Chile. Y también estamos ya en conversaciones con las clínicas privadas que van a comprar el stock excedente que hay hoy día en China, y esto creemos que nos puede ayudar a descongestionar significativamente el sistema. Y finalmente, junto con la SOFOF y la CPC, hay un fondo que se llama un fondo Siempre, que es un fondo de 2.000 millones de pesos para proyectos que no son de I+D, sino que son para proyectos de adopción tecnológica, es decir, proyectos que ya están avanzados, que han pasado, ya sea, por ejemplo, fases de prueba en otros países y que necesitamos adaptarlos en Chile. Este es un fondo entonces que está dirigido específicamente a eso. Se formó un comité de evaluación a cargo del Ministerio de Ciencia, ya se hizo entonces la primera evaluación de las 58 propuestas. Dentro de esto está el proyecto, y por eso lo quería mencionar, está el proyecto de plasma convaleciente. Este proyecto se aprobó por el Comité Técnico del Ministerio de Ciencia, pero junto con aprobarse se hizo algunas exigencias respecto a pruebas experimentales todavía en fases preclínicas y clínicas que tenían que hacerse, y por lo tanto se amplió el proyecto. Es un proyecto que la FALP ahora va a realizar en colaboración con la Universidad Católica y la Universidad de Chile, para poder hacerlo entonces como un proyecto de ensayo clínico randomizado junto con estas dos universidades, y creemos que puede tener entonces un gran apoyo de la comunidad en la medida que entendamos que esto tenemos que primero pasarlos por las certificaciones y validaciones preclínicas y clínicas. Y solamente terminar para mencionarles también que estamos trabajando en plantear, y eso no se los pongo por escrito, digamos, porque está todavía en una etapa más preliminar, plantear opciones que tenemos como país para avanzar en temas de no solamente desarrollo de vacunas, sino que también para la disponibilización y suministro de la vacuna para la población nacional. Y en eso hemos estado trabajando muy cercanamente con la comunidad de investigación, también con personas que nos han acompañado del mundo de la empresa, y muy cercanamente aquí también con Presidencia. Y con eso quisiera terminar y estar muy abierto a recibir sus preguntas y profundizar en aquellos temas que así ustedes lo deseen. Muchas gracias, Presidenta, por su atención, y a través suyo también agradecimiento al resto. Muchas gracias, ministro, a ti por la presentación, además, por tocar todos los temas. Quizás sería bueno sobre el tema del plasma darle la palabra a la gente del Consejo Asesor y después abrir las preguntas y los comentarios en general. No sé, Jimena, si tú quieres hacer uso de la palabra, y a María Teresa. Está bien. Jimena. Sí. Hola, buenas tardes. Por su intermedio, Presidenta, saludo a todos, también al señor Ministro por su excelente presentación. Con respecto al tema del plasma, nosotros hemos estado revisando los antecedentes como Consejo Asesor y elaborando una minuta que aún no terminamos, esperamos tratar de terminarla esta semana,
Sin embargo, el enfoque general que hemos adoptado para el tema del plasma es que vemos con muy buenos ojos el que se esté ensayando esta terapia, siempre que esté en un contexto de un ensayo clínico controlado, de manera que aporte evidencia sustantiva para la toma de decisiones. Y eso es lo que hemos resuelto y estamos preparando la minuta al respecto. Entiendo que incluso aquí hay un equipo, creo que está Elvira también presente, Barcels, que ellos están desarrollando el ensayo clínico controlado. Nosotros creemos que hay que respaldar este tipo de estudios, de manera que constituyan una evidencia sólida para la toma de decisiones. Eso es lo que puedo informarle como consejo asesor y que estamos elaborando la minuta al respecto, pero ese es el lineamiento general. Gracias, Jimena. Me pidió la palabra la senadora Ebensberger. Aquí les recuerdo que en general a través del chat del Zoom pedimos las palabras. Gracias, Senadora. presidenta. Bueno, primero partir por felicitar al ministro, agradecer la presentación, solicitarle, presidenta, si a través suyo también nos podrían hacer llegar esta presentación. Creo que lo que hoy día nos han expuesto refuerza aún más la buena decisión de haber creado dentro del Estado del Gobierno de Chile, ¿no es cierto?, este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que esto también demuestra la importancia y que nos va a corresponder a nosotros trabajar para el presupuesto futuro, de cómo ir creciendo o haciendo crecer el presupuesto de este ministerio, que efectivamente hoy día todo es muy bajo aún, y que hoy día cuando enfrentamos esta crisis vemos la importancia de tener este ministerio, pero la importancia mayor de que ojalá pudieran tener más recursos para avanzar. Creo que esto también ha demostrado que en Chile existe capacidad de innovación, de tecnología, de industria 4.0, y que eso en crisis como esta, que son mundiales, que muchas veces no existe, por lo tanto, la disponibilidad de algunas cosas que se necesitan como país, porque todos los países le están pidiendo, seamos capaces de generarlos en el propio país. Quiero resaltar en el tema de los centros de laboratorios que se han creado, reconocer y también hacer un reconocimiento a la Universidad Arturo Prat de mi región, que fue cuando esto partió, la región de Tarapacá no tenía ningún laboratorio, ¿no es cierto? Y gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia a través de la Seremi de Antofagasta, que es Macrozona Norte, con la Universidad Arturo Prat, lo establecieron, lo que hoy día está funcionando y permite que se haga ahí. También el Ministerio de Ciencia ayudó a través de una donación de una empresa regional de instalar otro laboratorio en el hospital. Por lo tanto, hoy día de cero en la región tenemos ya 2 laboratorios, lo que ha sido posible también a la ayuda comprometida del Ministerio de Ciencia. Respecto de los fondos, tanto del Fondo de Investigación como de Salud Mental, sí me gustaría consultarle al ministro cómo se promocionan estos concursos, porque de lo propio que él señalaba ahí, siempre vemos que son las mismas regiones las que tienen mayor obtención o ganan siempre esos proyectos, y creemos que existe, y esta crisis ha permitido demostrar eso, que existe también esta capacidad en las regiones, tanto de investigadores o de universidades, como de la empresa privada que trabajan en conjunto puedan generar soluciones. Entonces me gustaría saber si esto se ha promocionado suficientemente para que no solamente se pueda postular a esto por más centralismo y pueda ser a nivel más general. Quisiera aprovechar también para destacar, ¿no es cierto?, una empresa, una industria 4.0 de la región de Tarapacá, Neptuno PAMS, quien ha ayudado notablemente en forma gratuita, además, al Hospital de Iquique, fabricando protectores, fabricando, ¿no es cierto?, estos escudos faciales, y además ha llegado a ser, la región de Tarapacá, también el Hospital de Iquique, cuando comenzó esto contaba con 11 ventiladores, hoy día estamos llegando casi a 50, muchos de ellos, yo no me manejo técnicamente, ¿no es cierto?, pero muchos de ellos que llegaron
de otras regiones o que fueron donaciones de algunas empresas, incluso no tenían o había que construir una pieza para que pudieran conectarse, y eso también fue generado por esta empresa en forma gratuita. Entonces creo que si nosotros investigamos y promocionamos mucho más, creo que hay una industria 4.0 en el país que puede aportar. Creo que hay mucha capacidad de investigación también en las universidades regionales que en colaboración con el Ministerio de Ciencia pueden, ¿no es cierto?, también ser un aporte. Y finalmente insistir algo en lo que el ministro sabe que a mí me preocupa, ¿no es cierto?, y es ojalá también avanzar a tener Ceremis en cada región. Esto de que existan hoy día por macrozona muchas veces no facilitan esta conexión entre el Ministerio de Ciencia con cada una de las regiones y de las universidades o de los centros de investigación, porque obviamente, sobre todo en el norte, cuando la macrozona es bastante grande y hay bastantes distancias y el Ceremi está instalado en una capital regional de una sola de estas regiones, ¿no es cierto?, es más difícil el contacto con las otras. Creo que, aprovecho felicitar también acá a la Ceremi de la macrozona norte, que está instalada en Antofagasta, pero que ha sabido contactarse con todas las regiones de la macrozona norte. Presidenta, solamente a través de su intermedio, felicitar una vez más al Ministerio de Ciencia. Y una última consulta: cuando nosotros escuchamos acá en una sesión pasada a la Universidad del Desarrollo a Fernando Rojas y al experto en esa materia con los datos de movilidad, había quedado un compromiso de ellos. Lo que nos hicieron fueron una exposición, si mal no recuerdo, de la región metropolitana y de algunas comunas, y decían que tenían la información también de esa movilidad respecto de las regiones y que la iban a hacer llegar. Sería interesante recordar si nos pudieran hacer llegar esa información. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Girardi. Bueno, agradecer al ministro, pero yo quisiera señalar que me parece muy interesante. Creo que tenemos un desafío mayor. Yo creo que lo que queda en evidencia es que Chile tiene una calidad de ciencia de muy alto nivel, pero que no tenemos todavía el chasis, los recursos. Creo que lo que ha demostrado la pandemia es que tenemos que tener cierto grado de capacidad de autonomía. No lo vamos a hacer con 0,38% del producto. Creo que era ser parte del desafío del Ministerio de Ciencia. Creo que hay que tener un potencial y una capacidad de generar polos de desarrollo en materia de vacunas, de medicamentos, en materia de equipamiento médico. Creo que es evidente. No quiero profundizar en eso porque creo que ahí tenemos que hacer un salto cualitativo, y lo que va a demostrar la pandemia no solamente que es necesario, sino que lo podemos hacer. Creo que puede haber además colaboración internacional para eso con otros países latinoamericanos y con otros países a nivel mundial. Creo que es un desafío de los más relevantes que tenemos por delante. Pero tal vez a mí me gustaría también centrar esto en lo que ha pasado en el último tiempo. Me gustaría preguntarle a nuestros expertos y expertas en relación a las últimas declaraciones, por ejemplo, de que estamos navegando a ciegas, de que esto es como un castillo de naipes que se estaría derrumbando. ¿Cómo podemos colaborar y ayudar a fortalecer ciertos instrumentos de política? Siempre hemos dicho que las pandemias nos ayudan a ganar tiempo, a evitar que gente que pueda fallecer muera, que no necesariamente tenemos que estimular el contagio de todo hoy día. Lo ha planteado Caterina Ferrecho, lo ha planteado Jimena Aguilera, Janet Vega. ¿Cómo podemos colaborar a establecer prioridades? Porque yo, leyendo las últimas resoluciones del Consejo Asesor, hay temas que todavía no se implementan, que están escritos, que los comparto. Por ejemplo, tenemos cerca de 60.000 contagiados activos, una fracción ínfima está aislada en condiciones sanitarias, y la mayoría de esos casos activos están en el domicilio con mucho hacinamiento y con situaciones sociales muy dramáticas, por lo tanto son un riesgo. Tenemos cerca de 1 millón de contactos. Si tenemos 60.000 contactos que deberíamos buscar y rastrear, son cerca de 1 millón, todavía no se implementa la atención primaria. ¿Cómo establecer que las políticas sociales vayan a permitir justamente que se puedan hacer los aislamientos, que se puedan cuarentenar esas personas que son contactos? Deberíamos focalizar ahí tal vez la ayuda social para poder viabilizar eso y para que se puedan cumplir las cuarentenas. Yo creo que estamos en una situación muy dramática. Yo valoro todos los esfuerzos de ampliación de camas UCI, creo que
es muy valioso de implementar nuevos ventiladores, pero lo hemos dicho acá, si no somos capaces de cortar la cadena de transmisión, de disminuir los contagios, yo veo que es muy difícil que no entremos en una situación de colapso, que se sobrepasen los sistemas de salud, que yo creo que han hecho un inmenso esfuerzo, y en eso creo que el gobierno no ha estado equivocado. Pero el control de la pandemia, la contagiosidad, se tiene que hacer afuera. Luego también hay aspectos que yo creo que no ayudan a la claridad, y creo que es muy importante que el Consejo Asesor lo aclare. Si la cuarentena va a ser optativa, hacerla de 14 días de los contactos estrechos, o vamos a aplicar la norma que hay que hacer 14 días a los contactos estrechos, porque la última nota del Consejo de Asesor establece que son 14 días. Creo que las señales para todos los chilenos, sean ministros, parlamentarios, tienen que ser para todos iguales. Entonces, además de valorar el apoyo que está haciendo el Ministerio de Ciencia, creo que es muy importante, y los desafíos que tenemos, me parece relevante poder hacer una pequeña reflexión. Ahí están nuestras epidemiólogas que han estado a la cabeza de esto, que si pudiéramos escuchar un poco sus opiniones y que nos colaboren a la Comisión de Salud y el futuro, por donde nosotros podemos ir reforzando ciertos contenidos y ideas. Gracias, Carolina. Gracias, Guido. Le voy a dar la palabra a Jimena, que me pidió para responderle al senador Girardi, después a Alejandro Navarro, que me lo está pidiendo el senador Navarro. Pero yo quiero complementar lo que plantea Guido. Uno los ha escuchado y hemos tratado de reforzar. Yo creo que esta ha sido una súper buena instancia para ir unificando también cierto discurso, la importancia de testear, de aislar casos, la residencia sanitaria, pero cuando uno ve hoy día, y voy a retomar el dato de la movilidad de la gente, más o menos, o sea, hay algo que falla, y uno escucha la cuenta del ministro y como que seguimos en lo mismo. Entonces, yo comparto la pregunta, en el fondo, ¿qué hacemos cuando estamos en el estado de contagio, ¿no es cierto?, en la situación preocupante, con la red tensionada, casi colapsada? ¿Qué hacemos para que efectivamente exista un cambio? Lo que a uno le preocupa es las permanentes contradicciones que hay, y nos pasa a nosotros, nos pasó a nosotros en el Senado, pongo nuestro ejemplo. Yo digo que cómo lo asume una persona que no sabe si tiene que efectivamente esperar el resultado del examen 4 días, la licencia, pero en realidad tienes que estar 15 de cuarentena, la licencia no es consistente con eso. El tema de los apoyos económicos, que es un debate que hemos tenido, que a mí me parece que es clave, efectivamente, para que se cumpla la cuarentena. Creo que ahí surgen varias preguntas, y esto a propósito de que está el ministro de Ciencia, más allá de disponibilizar los datos, pero hoy día nosotros sabemos que hay un elemento en el cumplimiento de las cuarentenas que es fundamental, que la gente cuente con los apoyos económicos, ¿no es cierto?, para no tener que salir a trabajar, pero también llama la atención cómo es distinta la realidad de comunas similares. Estoy pensando en comunas populares como en La Granja, si los datos que nos muestra la Universidad del Desarrollo son así, la gente cumple mucho más la cuarentena que en otras que uno podría decir son similares. ¿Cómo entendemos también las claves que hay ahí para que la gente pueda y efectivamente se quede en su casa? Porque si no hacemos eso, finalmente sabemos que no vamos a ser efectivos en controlar el contagio. Así que le doy la palabra a Jimena. Muchas gracias, presidente, y gracias por la pregunta al senador Girardi para poder estallarnos un poco en este tema de la importancia de la prevención. Nosotros lo que hemos visto como Consejo Asesor desde el primer momento, de la primera reunión que tuvimos el 15 de marzo, fue recomendar el aislamiento de los casos. Hemos dicho muchas veces, y yo he dicho en reiteradas entrevistas, que esto no es magia, esta enfermedad se transmite persona a persona, la única fuente de contagio son las personas contagiantes. Y desde un primer momento establecimos la necesidad de aislar a todos los casos, e incluso en ese primer momento podrían haberse mantenido hospitalizados, dado que había disponibilidad de camas suficientes para los primeros casos confirmados. Lamentablemente esa medida no se tomó, la supervisión de los casos ha sido escasa, y eso tiene que ver con la debilidad de la autoridad sanitaria, cosa que hemos conversado también en esta comisión en ocasiones previas desde la primera reunión. Aquí nosotros como sistema, como Estado, porque no es un problema del gobierno, el Estado de Chile ha desatendido la salud pública, ha desatendido todo lo que es el tema de promoción, se ha hecho una reforma que debilitó la autoridad sanitaria, que lleva más de 10 años,
en la cual se han hecho varios balances que han dado ese resultado y sin embargo no se han tomado medidas para resolverlo. Nosotros tenemos una autoridad sanitaria de la cual depende la trazabilidad de los casos, que está desprofesionalizada, está politizada y tiene escasos recursos. Por lo tanto, difícil es que se pudiera implementar una estrategia exitosa en esas condiciones. Sin embargo, nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones, aún así con este contexto, para fortalecerlo. Yo debo reconocer de que el gobierno ha hecho esfuerzos titánicos en mejorar todo lo que es la disponibilidad de los datos, que es lo que mostró el ministro recientemente, y así también en la respuesta de la red asistencial. Y sin embargo, ese es el sesgo que hemos tenido continuamente. Es una respuesta basada en la red asistencial, en lo que es lo curativo, y con poco énfasis en lo preventivo, que es lo que realmente lleva a disminuir la tasa de contagio. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos solicitado una y otra vez y seguimos solicitándolo porque esta es una enfermedad aguda. Aquí no hay que bajar los brazos. Está bien que se diga que estamos en el momento más oscuro, pueden decir los centros de estudio, pueden decir que estamos navegando a ciegas, pero eso no es así. No estamos navegando a ciegas. Nosotros sabemos que esta es una epidemia, que estamos en el momento de aumento de los casos y que esos casos eventualmente van a bajar, así como ocurrió en los otros países. Lo que queremos es pasar esta ola epidémica en las mejores condiciones posibles, y eso significa que necesitamos bajar la tasa de casos contagiantes. Como es una enfermedad aguda y el periodo entre las generaciones de casos es breve, la verdad es que si uno toma medidas drásticas también se puede observar impacto en forma rápida. Esta no es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que es de 14 días y que el periodo de intergeneración de casos es de alrededor de 6 días. Por lo tanto, si uno logra aislar los casos, efectivamente va a lograr bajar la tasa la masa contagiante y con eso la presión sobre la red asistencial. ¿Qué es lo que se necesita para bajar esa masa de casos contagiantes? Primero, una comunicación muy directa a las personas. Toda persona que hoy día tenga síntomas respiratorios, y no solo respiratorios, sino que tenga molestias agudas de distinta naturaleza, debe asumir en primera instancia que está con coronavirus y aislarse en ese mismo momento. Una vez que se aísla de su familia, debe procurar atención, debe haber canales claros para que esa persona procure atención, primero por teléfono, de manera de no recargar la red y no concurrir en medios de locomoción colectiva, transmitiendo la enfermedad a toda la gente que vaya en el mismo medio de locomoción. Tiene que usar una mascarilla para ir a consultar y tomarse el examen. No debe esperar el resultado del examen para continuar el aislamiento. Frente a la sospecha ya constatada por un personal de salud, debe haber una forma articulada y fácil de que esa persona tenga los permisos, las licencias, las ayudas económicas que le permitan hacer el aislamiento. Tiene que haber una forma articulada de llegar a la autoridad sanitaria a través de los delegados de epidemiología de la atención primaria, que históricamente han ayudado a hacer la trazabilidad de los contactos para ubicar a los contactos. Esas personas deben ayudar a ubicar a los contactos y también darle las condiciones materiales para mantener la cuarentena. Esa es la realidad del control de un brote de una enfermedad que es transmitida persona a persona. Estas acciones se hacen en los países más pobres del mundo cuando ha habido brotes de ébola. También en esos momentos ha habido momentos en el que parece que estamos sobrepasados por la enfermedad y sin embargo se ha logrado retomar el control, retomando a través de un despliegue territorial. Es en el territorio donde se controla este brote. Y por lo tanto lo que nosotros hemos insistido con el gobierno y también con el presidente es, dado que la enfermedad ya llegó a las zonas más hacinadas y populosas, fortalecer el tema de las residencias sanitarias. Afortunadamente ayer mismo vimos al presidente dando a conocer algunas residencias sanitarias. Nosotros les recomendamos eso, que dieran a conocer la residencia, que todos seamos capaces de difundir lo que es una residencia sanitaria y promover su uso, ampliar la capacidad, de manera que las personas que no tienen condiciones materiales de aislarse en sus domicilios recurran a estos establecimientos donde van a estar durante un periodo breve. No es una situación crónica, esto no es un leprosario, estamos hablando de una situación en la que le van a dar condiciones adecuadas de alojamiento, comida y supervisión para mantenerse durante el periodo en que la enfermedad es infectante. Nosotros creemos también que hay que reforzar todo lo que son los mensajes de prevención, que hay que facilitar que las personas puedan lavarse las manos en distintos lugares, en vez de estar sanitizando calles y haciendo túneles de sanitización, que son cosas que no están demostradas. Hemos pedido, incluso en la minuta escrita, que se reorienten esos esfuerzos hacia la promoción. No sé quién se está riendo por ahí, pero que la... No, Chaguán. Okay. Apague su micrófono. Bueno, o cuenta el chiste, también puede ser. Claro.
Y lo otro que es súper importante es que toda la gente del sistema de salud, de la atención primaria, no tiene que esperar a que le lleguen los enfermos. Ellos conocen perfectamente las áreas y los territorios donde hay hacinamiento y donde puede haber casos. Ellos tienen que ir a buscar los casos, tienen que ir al terreno a educar a la gente respecto a las medidas de prevención. No hay que esperar que los pacientes lleguen. Porque por supuesto que la gente conoce los territorios y sabe cuáles son los lugares de alto riesgo. El otro tema que en algún momento hemos visto con la gente de la submesa de datos, y yo por lo menos personalmente vi, es este tema de la tecnología que puede ayudar a la trazabilidad de los casos, que yo creo que también vale la pena analizar esas opciones. Pero básicamente lo que nosotros creemos es que aquí se necesita, además de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, que es bien loable, de aumentar la capacidad de la red instalada, es salir al territorio de una forma organizada y fuerte, ir a buscar a los casos y facilitar lo que es el aislamiento y la cuarentena de los contactos. La cuarentena total, evidentemente que es difícil que la gente lo cumpla en lugares donde tiene que salir a trabajar, porque necesita mantenerse. En Chile hay mucha informalidad, y por eso esa es una presión continua para que la gente salga, y si se debilitan los mensajes comunicacionales, como que se da permiso para que lo hagan. Yo creo que hay que fortalecer más la comunicación y el trabajo en terreno. Hay que también trabajar con antropólogos a nivel local, de manera que ayuden a entender la cultura y a contactarse con los distintos grupos de comunidad para fortalecer las medidas de prevención y también el entendimiento de lo importante que es el aislamiento. Que hay comunidades, por ejemplo, en el sur. Yo tengo alumnos que están, por ejemplo, en el brote de Lonquimay. Es muy difícil que la gente deje de compartir el mate. Hay una serie de prácticas culturales que en realidad dificultan el control de la transmisión. Y eso también se puede abordar con ciencias sociales, con la antropología, que puede apoyar a entender, a relacionarse con las comunidades urbanas, que hay distintos tipos de comunidades con los que los antropólogos trabajan, de manera que se entienda cuál es la necesidad de las medidas de prevención y del aislamiento, que en el fondo es fundamental para bajar la tasa de contagio. No sé si alguien del Consejo quiere complementar lo que ya dije. Sí, me gustaría mencionar... Hola, ¿cómo estás, senadora? Hola. Y bueno, la Jimena dijo estupendamente todo lo que hemos estado discutiendo todo este tiempo, así que lo único que tal vez agregar, el tema que plantea la Jimena, es más importante aún la necesidad de aislar a los infecciosos pensando en 1 o 2 años, porque esto va a durar bastante más. Entonces no podemos tener el país cerrado a toda la población en cuarentena versus solamente aislar a las personas que están infecciosas. Y ese es un tema que es la única manera que yo veo, mientras no llegue la vacuna, obviamente, de poder empezar a pensar en reactivar el país en algún momento. Tenemos que tener instalada esta capacidad, y como bien dijo ella, si no usamos las personas que tienen las competencias y que están cerca de la población en nivel primario, no era factible. Entonces eso reforzar, sobre todo cuando estamos pensando que queremos volver a la normalidad o a la nueva normalidad. Y también quiero mencionar que creo que hemos visto una apertura en estos meses de parte del presidente y del ministro en las cuestiones que hemos planteado, aunque también, como ella lo dijo, hay mucha más sensibilidad hacia lo hospitalario. Nosotros queremos cerrar la llave que lleva casos al hospital, entonces ahí estamos tratando de presionar por esto otro que se sabe que es mucho más costo efectivo. Y lo último, con respecto a la de comunicación que dijo Jimé, es súper importante. Nosotros estamos haciendo una encuesta y con nuestros propios recursos en la población de Molina, y la gente tiene una tremenda desconfianza. O sea, hay un porcentaje alto que piensa que el gobierno inventó la epidemia. Entonces, yo pienso que cuando la senadora pregunta por qué algunas comunas funcionan y otras no, depende mucho de si le creen a las autoridades que están más cercanas, me imagino. Pero yo creo que el tema de la comunicación, quién comunica, cómo comunica, es súper importante, y creo que no se ha abordado suficientemente bien, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Yo creo que eso nomás. Muchas gracias.
Gracias, Caterina. El senador Perdón. Navarro me había pedido, perdón. Ah, ¿Alguien no, más quiere complementar del Consejo? sí, del Consejo, Sí. perdón, ¿cómo está senadora María Teresa Valenzuela? María Teresa, adelante. No, solamente, digamos, reforzar el tema de que de las residencias sanitarias, que yo creo que aquí es una labor de todos, y creo que Senado, todo el mundo debemos contribuir a que en realidad existan más residencias sanitarias, porque efectivamente será la única forma en que se cuente con lugares dignos, con atención de personal, en que se aíslen de verdad, porque si no se cumple el aislamiento estamos perdidos. Entonces, por lo tanto, pienso que más que una labor solamente de gobierno, es una labor de todos, de tratar de ubicar residencias sanitarias en los distintos lugares de Chile, bueno, sobre todo en estos momentos en la región metropolitana, para poder cumplir con este periodo de aislamiento en condiciones dignas, pero eso debe estar tomado a la mano, porque seguramente lo más probable es que esas personas a lo mejor pueden ser el sostén económico de ese hogar, tener que inmediatamente hacer el link con la familia, digamos, como para poderle dar un apoyo social, económico, al quedarse, digamos, desprotegido. Porque de otra forma cuesta mucho sacar a las personas, digamos, a una residencia sanitaria si se siente como la persona responsable de que es el sustento económico de ese hogar. Así que por lo tanto tiene que haber un trabajo desde las distintas dimensiones para que esto realmente tenga buenos resultados y lleguemos a buen puerto lo antes posible, pero entendiendo que esto es una tarea de todos. Gracias, María Teresa. Le damos la palabra al senador Navarro. Gracias, presidenta. La verdad que considero extraordinaria la posibilidad que la Comisión de Salud pueda congregar a todos estos expertos, personalidades, autoridades. Es un debate necesario en medio de esta crisis. Recordar de que, y informarle a los invitados, nuestros invitados, que el Senado realizó una sesión especial con todos los gremios de la salud primaria, la FENAT, la FEMPRUS, y también los de la salud primaria. El diagnóstico fue, en mi opinión, duro en torno a las condiciones en que están trabajando desde la salud primaria y al interior de los hospitales, en voz de los gremios, sus presidentes nacionales. En segundo lugar, el Senado tiene un acuerdo de convocar al ministro Mañalich a una sesión especial, reservada, secreta, como fuere. Y tercero, manifestar la profunda preocupación respecto de las confesiones del ministro Mañalich en torno a que todas las fórmulas epidemiológicas se habían derrumbado, por los cuales había sido seducido, se derrumbaron como un castillo de naipes, porque estamos navegando a oscuras. Eso de verdad es preocupante, es del orden más bien político, pero los científicos tienen que dar luz para que la política pueda avanzar en medio de la oscuridad. Y la siguiente pregunta para nuestro invitado, presidenta. ¿Qué hay de la cooperación con Europa, con China? ¿Tenemos un mecanismo de cooperación con los científicos del mundo respecto a estos temas? ¿Hay posibilidad de estrechar aquello? Porque este es un combate mundial, no es una pandemia, por cierto, nacional. Y la cooperación científica, no sé si está expresada en alguna instancia especial o particular, internacional, en especial con los países que han logrado dominar o detener de manera temporal el virus. Segundo, si hay una colaboración de los ministros de salud, o más bien de los científicos, de los ministros de ciencia en América Latina. Hoy día somos Sudamérica, América Latina es el foco del mayor número de contagios, a excepción de Estados Unidos, pero ¿cómo es posible coordinar? ¿Hay una instancia donde la ciencia pueda coordinarse en América Latina para compartir experiencias? Tercero, los test rápidos. Todos los alcaldes, hoy día tengo una reunión con todos mis alcaldes, están, digamos, en el tema de los test rápidos. No hay test rápidos. Les recuerdo que hoy día, con el doctor Girardi, que nos ha orientado en esto, hoy día levantamos la cuarentena, los que estuvimos el miércoles pasado, hace 14 días, con el senador Quintero, el senador Rosandón y el senador García. Hoy día se cumplen los 14 días de cuarentena que hemos cumplido aquí en la casa.
y alguien tiene que resolver cuándo levantamos esta cuarentena, Presidenta Carolina. Tiene que haber una resolución que nos diga ya, los test rápidos, no solo para nosotros, sino para toda la población. Es posible, hay investigaciones en estos proyectos que se han aprobado para el ministro de manera tal de producir estos test rápidos. Cuarto, interferón alfa 2B. ¿Qué pasa con eso? Hay opiniones en contra, la disminución del interferón en la célula, la que provoca la multiplicación del virus. Si hay investigaciones a eso, ¿qué opinión tiene la comunidad científica de Chile de eso? ¿Y por qué se está usando en otros países y no se está usando en Chile? Y si es posible que personas de manera, esto está en el campo ético, de manera particular digan, sí, yo estoy en grave, quiero que me apliquen este medicamento. No sé cómo funciona la ética, la ley y la ciencia en situaciones como esa, de casos extremos, en donde sin vacuna, sin medicamento, el interferón alfa 2B no es un medicamento, no es una vacuna, no es un antiviral, pero logra aliviar fuertemente los síntomas y al parecer detiene la reproducción del virus. Lo quinto, cuarentena nacional. Si hay problemas de política pública para el ministro respecto al tema de las cuarentenas, todo indica que al parecer las cuarentenas parciales regionales no sirven, la cuarentena nacional con todo lo que ello implica, y lo hemos conversado mucho en el Senado. Lo de Argentina, ingresaron en cuarentena el 20 de marzo, tienen 12.000 contagiados y 12.000 en total, 700 diarios. Chile se disparó por sobre China hoy día, cruzamos la barrera psicológica de los chinos, y quiero contarle a nuestros invitados que hay mucha angustia, muchos dirigentes sociales están angustiados, porque es una barrera psicológica. Tener más contagiados que los chinos, después de toda la experiencia, es un tema. Entonces, la opinión sobre la cuarentena nacional o las cuarentenas regionales, todo indica que la cuarentena nacional es un mecanismo. En la región del Biobío hay mucha preocupación, los alcaldes están pidiendo, no son epidemiólogos, tampoco tengo entendido que el ministro Mañalich lo es, tampoco somos los senadores epidemiólogos. Pero alguien tiene que decir cuándo corresponde la cuarentena, y la pregunta para la mesa COVID, y si han sido consultados sobre estos temas, porque alguien tiene que responsabilizarse desde la política o de la ciencia. En mi región, yo fui a los tribunales pidiendo se decrete la cuarentena el 21 de marzo. Aún estamos a tiempo o aún hay condiciones para hacerlo. Y por último, mesa COVID-19 regionales. Hay participación en las mesas regionales, pero tengo entendido que es muy distinta a la de Santiago. Hay varios miembros, está ahí Isquia, la presidenta del Colegio Médico, que están participando en la mesa nacional. Las mesas regionales son muy distintas. La sensación y lo que me han expresado sus miembros es que son consultados de manera muy esporádica, como las decisiones son nacionales, pero en materia regional, si ven posible, la constitución de mesas COVID regionales, con los científicos, con los médicos, de las regiones, para tener un organismo más cercano con el cual interactuar descentralizadamente en las regiones. Eso es, Presidenta, esa pregunta y esa. Sí, Gracias, senador. Le voy a dar la palabra a Isquia Siches. Muchas gracias, Presidenta. Respondiendo a la pregunta del senador Navarro, sí hay mesas regionales. El gran problema es que las definiciones de muchas cosas no se están tomando en las regiones. Eso ha sido lo que nos han hecho referencia, por lo menos los dirigentes de los consejos regionales que participan. Y es muy diverso. Hay regiones que tienen ceremis muy potentes, que están tomando acciones y tomando definiciones, y hay algunas otras regiones que lamentablemente solo están esperando el lineamiento nacional. Yo solamente contarles que desde el Colegio Médico nosotros respaldamos cada una de las palabras que ha dicho el comité asesor. Hemos estado continuamente intentando alinearnos con cuáles han sido sus sugerencias, pero me preocupa mucho que a pesar del largo tiempo y de que los números han dado evidencia del momento complejo que vivimos como país, todavía haya tanta latencia para resolver las orientaciones que el comité asesor ha propuesto desde el inicio de la pandemia, en torno a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, en torno a mejorar la comunicación de riesgo. Y quiero solamente retratar nuevamente en que todavía las cosas que hemos denunciado miles de veces, como
por ejemplo, las que todavía no tenemos definición de caso. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez que teníamos 3.000 muestras? Hoy día tenemos 4.000 muestras en mi hospital pendiente. Entonces, si es que no resolvemos esas cosas, los pacientes que hoy día tienen síntomas no se están aislando, no están aislando sus contactos estrechos. Yo todavía no logro entender qué lógica hay detrás de no establecer esa estrategia, y le quiero pedir por su intermedio, Presidenta, que el poder legislativo nos colabore, porque yo ya lo he intentado todo, he sido amable, he sido pesada, he intentado por los medios, he intentado por medio de las autoridades, y también al ministro Kub como representante del Ejecutivo. ¿Cómo logramos que estas medidas, estas cosas burocráticas, la licencia al contacto estrecho, cosas sencillas que lo hemos dicho 2000 veces, que lo ha dicho el Comité Asesor del Gobierno, no es para molestar al gobierno, es para aplacar un poco el impacto de los casos, de qué forma lo podemos resolver? Y yo les quiero pedir a los senadores que están acá que nos ayuden, por favor, ayúdennos a resolver esto. ¿Cómo logramos franquear los problemas pequeños que limitan hoy día contener el aumento de los casos? Esto está incendiando todas las unidades de urgencia, todos los servicios críticos, no van a existir camas ni para los senadores, ni para los diputados, ni para el Ejecutivo, ni para los equipos de salud, si esto sigue así. Entonces, por favor, quiero pedir en esta instancia, nuevamente, tal como lo supliqué hace un par de semanas, que nos ayuden a poder hacer que las cosas empiecen a pasar con una mayor velocidad, y que no cada uno de los problemas que identificamos sea un verdadero parto en tomar las implementaciones de las medidas. Y me voy a quedar solamente con el tema de comunicación de riesgo. Creo que hoy día tenemos un desafío muy, muy grande de explicitar, tal como lo dijo la doctora Aguilera, que cualquier persona con un síntoma respiratorio tiene que aislarse en su casa, sus contactos estrechos, y si no nos alcanza la PCR, bueno, dará lo mismo, pero necesitamos contener y no hemos sido tan explícitos. Y por último, contarles que el día viernes, mañana, en la Mesa Social COVID, vamos a seguir impulsando una medida que intenta resolver también los problemas sociales que limitan gran parte de los confinamientos y cuarentena de los ciudadanos, y ahí también pedirle la colaboración a los senadores de todos los sectores para que esto se pueda. Pone ahí en el chat que no hay que esperar el mensaje de la PCR, María Teresa Valenzuela. Bueno, le cuento que no podemos entregar licencia médica para contacto estrecho. Tenemos esa limitación material, o sea, ¿de qué forma lo tengo que decir que necesitamos cosas concretas para poder aislar a las personas? No es porque uno lo diga, para eso hay resoluciones, ordinarios, permisos, y eso no ha ocurrido hasta ahora. Y yo en realidad ya no se me ocurre qué más hacer, y les quiero pedir que por favor nos ayuden a que esas cosas pasen. Te comento ahí que solamente en el tema de la propuesta económica, nosotros hemos estado trabajando un grupo bien transversal de senadores en torno a la propuesta, y además agradecer la capacidad de convocar para asociar los temas económicos y sanitarios. En la Comisión de Salud tuvimos una sesión a propósito de la licencia, pero solamente asistió el superintendente de salud, lo que hace que toda la otra parte, que es la que ve efectivamente y toma decisiones sobre el tipo de licencia, queda pendiente. Entonces acordamos ahí el citar a la subsecretaria, al CONPIN, a la Suceso, justamente para resolver este tema. Yo comparto que son demasiado contradictorias las señales para que efectivamente funcione. Miguel O'Ryan me había pedido la palabra. Muchas gracias. Quiero referirme muy brevemente al tema de la residencia sanitaria, que creo que es el tema crítico, pero dos rápidas respuestas al senador Navarro. Sí, como grupo científico estamos permanentemente hablando con nuestros colegas en prácticamente todo el mundo, en diferentes tipos de iniciativas, y han habido múltiples tipos de interacciones e intercambios. Así que eso ocurre y sigue ocurriendo. Y sobre el tema de los tratamientos, es súper complejo el tema de qué tratamiento recomendar o no recomendar. La gran mayoría de los tratamientos que salieron propuestos por China, los estudios los han ido desechando, los estudios que muestran que no tienen mucha efectividad. Y eso es muy importante y es muy serio, ¿no? Entonces,
En ese sentido, específicamente el uso de la interleuquina tiene que entrar en una fase de demostración de utilidad como cualquier otro, y eso se hace a través de ensayos controladores. Que una persona pueda o quiera pedir algún tipo de medicamento tiene que tener algún tipo de aprobación, obviamente a nivel nacional, porque la persona no tiene necesariamente que saber si eso va a ser bueno o malo. Puede ser hasta embaucado. Sabemos que está lleno de embaucadores, no hablemos de interleuquina, en fin, entonces hay una autoridad sanitaria que regula. Y los medicamentos se usan, o sea, en ensayo clínico, si no está documentado, o uso compasivo. El uso compasivo también, para personas que están muy graves, existe legislación que permite el uso compasivo, pero obviamente todo eso también tiene que cumplir un conjunto de procedimientos. Era solamente para dar un brochazo, senadores, a respuesta a esas dos preguntas. Yo quería, en la conversación anterior, donde estamos tratando de empujar, dentro de toda la dificultad, que las personas logren aislarse en la cuarentena y que se está promocionando la residencia sanitaria, sin embargo, no tenemos claridad, y creo que eso es algo que podría hacerse con el Ministerio de Ciencia, hacer evaluación, grupos de evaluación de cuántas residencias sanitarias realmente necesitamos. ¿Y qué cupos de residencias sanitarias necesitamos? Porque ayer se anunciaron que había disponibilidad, creo que de 1.400 cupos. A mí, y no tengo claro si sabemos realmente cuánta gente está haciendo del universo el aislamiento en la cuarentena que se necesita. Me da la impresión que 1.400 es una magnitud por bajo de lo que se requiere. O sea, yo creo que de 1.400 se requiere o 14.000 o 140.000. Pero claramente es súper bajo. Entonces yo creo que ahí, si queremos hacer la cosa en serio con residencias sanitarias, trabajar con grupos que puedan avanzar una investigación epidemiológica rápida para ver cuánto necesitamos y ahí tener entonces una real dimensión para que esto sea algo que no sea cosmético, sino que sea algo realmente de utilidad epidemiológica. Perdón, Gracias. disculpe, senadora, un dato que lo dio el ministro, digamos, en su cuenta, son 3.921 cupos al día de hoy y que solamente 1.386 son los que están ocupados. María Teresa, dijiste 3.921 cupos. Sí, De los cuales 3.921 cupos, de los 1.300. cuales 1.386 son los que están ocupados. Yo, por lo menos lo que he rescatado de las conversaciones con algunos alcaldes, también tiene que ver con dónde están las residencias, y lo lógico es que esté lo más cerca de la gente, eso por razones obvias. Entonces creo que no es menor también la disposición que hay lo más cerca de donde tú estás y de la coordinación con los alcaldes. Ahora nosotros podríamos pedir también, si les parece a los colegas, formalmente, no solo la cantidad que ya les entregó María Teresa, sino también la distribución y el porcentaje de ocupación. Acordamos. Bien, Carolina, yo creo que es muy importante plantear, más que como crítica, la necesidad de ampliar la residencia sanitaria, porque tenemos 60.000 activos contagiados que son activos, o sea, no estoy hablando siquiera de los muchos que hay que no están diagnosticados, pero por lo menos eso deberían estar. Y lo segundo que yo quisiera plantear es la necesidad de búsqueda de contactos. Si no hacemos búsqueda de contactos, y yo digo, por lo menos tenemos que tener 1 millón de contactos. Solo los senadores que estuvieron COVID positivo tuvieron cerca de 100 contactos solo en el Congreso. Entonces, a mí me parece que tenemos también la necesidad de ver de qué manera se puede ayudar a que haya búsqueda y rastreo de esos contactos para ubicarlos y darles indicaciones de cuarentena, porque eso es fundamental. Son dos cosas que yo creo son muy importantes: el aislamiento y ayudar de qué manera se puede llegar, como decía Miguel, a una cantidad muy superior, porque esto es ínfimo respecto a la necesidad. Y hay hoteles que están vacíos hoy día, hay mucha actividad. Yo creo que tenemos que avanzar en eso. Y lo otro, cómo se ayuda, y ahí incorporar la atención primaria, pero a lo mejor no basta con eso, ver qué se tiene que hacer para que hayan de verdad verdaderas cuadrillas de voluntarios, estudiantes de medicina, que hagan el trabajo de rastreo, búsqueda de contacto, y una vez ubicadas a esas personas, que se los instruya respecto a hacer una cuarentena y que se puedan facilitar las condiciones para que puedan hacer la cuarentena. Yo creo que ahí, como decía Caterina, se puede cerrar la llave de los contagios que están y de los casos que están llegando a los hospitales, es la única manera. Le voy a dar la palabra a Caterina, que quería también hacerse cargo de algunas de las preguntas. Me la pidió Elia, Alejandro, Bruno Nervi, y después le voy a dar la palabra al ministro
de Ciencias para que pueda hacerse cargo de algunos de los comentarios, ¿ya? También para acordar, de acuerdo a los tiempos. Gracias. Caterina. Voy a hablar cortito, cortito. Mira, el tema de andar a oscura, yo no sé, yo creo que es una figura poética, porque la verdad es que yo encuentro que tenemos súper buena información, y esto que está pasando hoy día en Santiago lo predijimos desde el día cero. O sea, no es algo que nos pille de sorpresa y que no sepamos para dónde va. Yo creo que tenemos harta información y la hemos compartido con las autoridades. Es distinto. Lo que pasó fue cuando los primeros modelos que se hicieron, predictivos de la epidemia, que usaron los datos de China, no se cumplieron. Entonces predecían una cifra gigante, pero nosotros como comisión nunca estuvimos de acuerdo tampoco con esos modelos. Nosotros estamos trabajando sobre los datos y lo que estamos conociendo en Chile y lo que va cada día produciéndose. Y yo creo que tenemos suficiente, buena, abundante información, y esto que está pasando iba a pasar. Y entonces no me gusta esto de que estamos navegando a oscuras, no sé de dónde salió. No tuve la oportunidad de ver esa presentación del ministro, pero creo que no es correcto. Estamos súper claros, yo creo que nunca una epidemia uno sabía tanto. Por ejemplo, sabemos que lo más importante son los 2 días previos y los primeros días de síntomas. Entonces, lo que más importa es buscar a los contactos estrechos. Sabemos que la transmisibilidad es máxima mientras más estrecho el contacto. Entonces, uno tiene ya bastante información dura para poder actuar. No estamos a ciegas. Eso es un tema, porque realmente encuentro que no corresponde hablar de que estamos a oscuras. Lo que pasa es que tenemos que salir de los hospitales, no podemos estar conteniendo la epidemia en los hospitales, eso es un error. Ahí tú no ves nada, porque está en el hospital, estás mirando para adentro. Hay que mirar para afuera dónde está el problema y ir a enfrentarlo. Y yo creo que lo que dice el senador Girardi es totalmente correcto. Vamos a necesitar ejércitos de gente. Y con respecto a lo que dijo el senador Navarro de la cuarentena nacional, y él dio el ejemplo de China. China no hizo cuarentena nacional. China, cuando logró bajar increíblemente la transmisión, fue con lo que ellos llamaron cuarentenas centralizadas, que es lo que estamos proponiendo, que es, en vez de cuarentenar a toda la población, cuarentenamos a los positivos, a los transmisibles, a los que están transmitiendo, y no a toda la población. El resto de la población hace distanciamiento social. Pero entonces ellos así lograron pararlo de Wuhan, cuando empezaron a hacer el sacar al infeccioso a un lugar central. Entonces esa sería mi respuesta con respecto a cuarentena nacional. No lo planteamos, no resultó. Y lo que va a pasar en Argentina no sabemos cuándo se abra, porque no ha ido desarrollando la infraestructura para poder abrirse. Así que nuestro amigo argentino no sé lo que va a pasar. Pero no es el modelo exitoso en China no fue cuarentena nacional. Con respecto al interferón, yo creo que contestó muy bien Miguel, lo mismo que pasa con el plasma. Todo lo que es un tratamiento experimental tiene que ser un ensayo clínico randomizado. Nos sirven los controles retrospectivos, porque al final ya la ciencia sabe que todo lo que es la evaluación clínica de que si el caso está mejor o está peor, tiene tantas confusiones que uno solamente le puede creer cuando realmente es un ensayo clínico randomizado, para poder iniciar una nueva tratamiento. Y el último punto con respecto a los test rápidos, son 2 familias de test. Uno son como primos hermanos de la PCR, que buscan el DNA del virus o alguna proteína del virus, y los otros son los que buscan anticuerpos, que son totalmente distintos. Uno es para reforzar el diagnóstico, y el otro es para ver si las personas desarrollaron anticuerpos, y por lo tanto, hoy día ya sabemos que están protegidas, por algún tiempo por lo menos, y también que ya no son infecciosas. Entonces, no es tan fácil para discutir en este momento acá en la mesa los diferentes tipos de test, cuál usar, cuál no usar, pero nosotros tenemos en las minutas del Consejo, hemos discutido el tema de ambos test rápidos. Yo creo que vale la pena que lo volvamos a reforzar,
porque ahora hay nuevos datos de estudios chilenos que han hecho la Universidad Católica, la UDD, y también la Universidad de Chile, me parece, con los test rápidos. Entonces yo creo que podemos reforzar nuestras minutas con datos chilenos, pero creo que me tomaría mucho tiempo explicarlo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterina. Elia. Bueno, yo quería agradecer al ministro de Ciencias porque en realidad fue muy ilustrativa su presentación para los que no estábamos al tanto. Quizá enfatizar un poco que esta epidemia a nosotros nos ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de intercambiar disciplinas, ¿no es cierto? Muy importante investigar sobre ventiladores, sobre vacunas, es fundamental, pero no cabe duda que las ciencias sociales, las ciencias económicas, hoy día también están en un ámbito frente a esta catástrofe sanitaria donde son amplios campos de investigación y de sistematización de las experiencias. Pero yo me quería referir especialmente a algo que Isquia mencionó y que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con la transmisión del riesgo. ¿Cómo somos capaces, como comunicadores y fundamentalmente desde el Ministerio de Salud, creo yo que han habido bastantes errores, más allá de los tiempos oscuros y de muchas otras cosas, de la normalidad nueva, etcétera. Yo creo que es difícil transmitir el riesgo cuando además se están dando mensajes políticos. Entonces, yo creo que la lógica, a estas alturas del partido tarde, debería haber sido desde un comienzo, el riesgo para la población, la explicación que hay que darle a la gente, de sensibilizar y de que se entienda muy claramente el por qué el aislamiento social, el por qué mantener las cuarentenas, el por qué respetar las indicaciones de la autoridad sanitaria, a mí me parece que debería cambiarse la interlocución. Creo que el ministro, los subsecretarios tienen un rol re importante en comunicar todas las decisiones políticas del gobierno, las inversiones, en fin. Pero quien tiene que dirigirse, creo yo, a la población, a la gente que no entiende de lenguaje científico, ni médico, ni economicista, sino que entiende cómo estoy yo ahí en lo que están diciendo. Entonces, yo creo que esta mesa que tiene gente tan valiosa y que realmente yo, escuchándolos a todos hoy día, no puedo más que compartir la opinión de todos, pero creo que si tenemos un consejo asesor tan prestigiado como el que tenemos, habiendo personas expertas en epidemias, en manejo de epidemias, creo que si no logramos tener una comunicación que le llegue a las personas, es muy difícil que podamos hacer todo lo que hay que hacer, que son tareas mayores. ¿Ah? Cuando hablamos de rastrear contacto, cuando hablamos de aislar contacto, cuando hablamos de entender que si uno tiene síntomas respiratorios, no habiendo otros virus circulantes, lo más probable es que sea coronavirus. O sea, todas las cosas que para nosotros son como bien obvias y todo lo que ha dicho la doctora Aguilera, que lo compartimos desde el día 1 y que lo venimos diciendo todos los que tenemos alguna oportunidad de estar en los medios. Pero creo que cuando a mí me preguntan, ¿a quién tiene que hacerle caso a la gente? Yo siempre digo a la autoridad sanitaria, a lo que dice el Ministerio de Salud. Sí, pero no entendemos. Entonces quiere decir que tiene que haber una estrategia comunicacional que se haga cargo de esta situación que está pasando, de que la gente no le cree al ministro, no le cree porque es ministro de un gobierno además, y es un gobierno y es un político. Entonces creo que aquí tenemos nosotros, yo pienso que como mesa es una moción que yo hago, de poder plantear la necesidad de tener comunicación de riesgo muy profesional, muy clara, muy precisa, muy didáctica. Eso era fundamentalmente lo que yo quería decir. Muchas gracias, Elia, y compartimos, no sé, por lo menos ahí veo en el chat que es súper necesario una vocería que sea creíble para la gente. Le doy la palabra a Alejandro, que me la había pedido hace rato, Alejandro más, y después a Bruno. Gracias, senadora, gracias a todos, gracias, ministro, por la presentación.
Sí, yo me voy a poner el gorro de la mesa interdisciplinaria, donde coordinamos con Pablo Márquez y donde hablamos mucho de modelos. Solo quería informar algunos elementos que se han ido haciendo, que posiblemente permitan resolver algunas de las dudas, en particular del senador Navarro, entiendo que fue la que formuló. A ver, en esta mesa hay una submesa que se dedica a modelar, hay más de 20 grupos en Chile, estamos reactivándolo, hoy día en la mañana reactivamos para poder volver a tomar con fuerza preguntas mucho más concretas que se hacen hoy día. Hay grupos modelando desde lo sanitario a lo económico, estrategia y proponer criterios de evaluación de entrada-salida. Quizá el elemento más importante tiene que ver con el contacto. Ya hicimos un mini workshop entre nosotros en contacto con un grupo en Inglaterra y un grupo francés, porque entendemos que ese es un tema crucial de introducir tecnología en los asuntos de contacto y trazado. Hay problemas serios que se discuten en el mundo en torno a eso y lo estamos asumiendo en Chile también, que tienen que ver con la seguridad, con la definición si van a ser sistemas centralizados o no. Cada país ha estado asumiendo distintas estrategias y yo diría que ese es un tema también que el ministro, ya lo estamos comentando en la mesa de datos, si me cambio el sombrero. Y como respondió hace un rato, no sé quién lo dijo, colega científico, Chile funciona como una red internacional increíble. Es decir, yo diría que si hay algo que tiene bueno la ciencia chilena es que se hace realmente integrada a la ciencia mundial con los mejores centros del mundo, y yo creo que ahí, si tengo que hacer una autocrítica, es que a lo mejor tenemos que explotarla un poco más, aunque ya la hemos explotado bastante. Y eso, es decir, nosotros sentimos que este es un buen momento para un montón de herramientas de modelación, simplemente porque ya hay mucho más datos y porque ya hemos ido aprendiendo junto con otros grupos, en particular el francés, en el caso nuestro, y el inglés, voy a decir, de cómo las distintas aproximaciones empiezan a ser más o menos útiles para seguir la pandemia. Eso es lo que quería decir. La próxima semana va a haber un segundo workshop ampliado para los 20 grupos, y así todas las semanas de modelamiento, donde voy a mandar la invitación a este Senado para aquellos que se interesen en participar o enviar la invitación a otras personas. Muchas gracias, Alejandro. Le voy a dar la palabra a Bruno, y me la había pedido también María Elvira, que yo imagino que van a ir en la misma lógica. Pero antes de darte la palabra a Bruno, y bueno, después la idea es que el ministro pueda también cerrar, yo quiero volver al tema del plasma, que imagino que sobre eso va a ser la intervención, porque esto es bien como en simple, ¿no? Lo que a uno le preguntan, yo imagino que le pasa a los otros colegas, y sobre todo esta semana, bueno, ¿tengo acceso a este tratamiento? ¿Puedo utilizarlo? ¿Conviene o no? ¿A quién le pregunto? ¿Se está haciendo? Esa es la pregunta. Entonces, yo entiendo lo que plantea el ministro, que está el estudio acotado, randomizado, pero también está la iniciativa de la FALP, que es la que conocimos acá, que es más abierta, que tiene también el financiamiento del mundo privado ahí. Entonces, si nos pudieran aclarar así, muy simple para la gente, esto es algo donde tenemos que esperar un tiempo, si alguien se enferma le van a proponer de acuerdo a determinados criterios si lo pueden utilizar. No sé si me entienden, eso es yo creo que también es lo que necesitamos nosotros para transmitir con claridad, porque lo que dijo el ministro fue súper claro, o sea, en términos de comunicación, más bien lo que dijo esto es riesgoso. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso en la lógica que yo valoro acá? Lo valoro de cómo aportamos desde distintos mundos, y creo que en eso está haciendo una buena síntesis, un muy buen espacio el Ministerio de Ciencias, ¿no es cierto?, para que todos estos esfuerzos, las capacidades que hay, se pongan al servicio de la pandemia. Bruno. Muchas gracias, Carolina. Yo agradezco poder estar delante de expertos de tantas áreas con tanto impacto en lo que está pasando en Chile. Yo soy del mundo de cáncer, estoy a cargo de cáncer en la Católica, y hay 5.000 diagnósticos de cáncer al mes, y en el país estamos aterrados porque los diagnósticos y tratamientos están medio congelados por el coronavirus. O sea, la muerte por coronavirus de los que no tienen coronavirus va a ser lejos mucho más grande. Como decía Caterina Ferrecho, lo más relevante es bajar la infección, probablemente después encontrar la vacuna, y después encontrar algún tratamiento para los que ya están enfermos. Y en ese sentido, creo que es muy interesante poder estar con el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Juvé, y poder planificar
alguna vez más adelante ver cómo en salud hacemos intervenciones desde lo público para poder aprender, cosa que tenemos como una deuda. Entonces hoy día no hay tratamiento para la neumonía por coronavirus. Las sociedades internacionales recomiendan 3 o 4 cosas, se acaba de caer una de ellas ahora hace poco, y el plasma no tiene evidencia en coronavirus, pero es una de las 3 o 4 que se están estudiando. Hay países como Estados Unidos que lo abrió para estudios, lo permite dentro de estudios clínicos, y hay otros países como Francia que lo permitió a falta de otra cosa como uso compasivo. Entonces, nosotros en la Católica tenemos abierto un estudio randomizado que dirige Elvira de nuestro equipo que está acá, y esto pretende tomar a 60 o 80 pacientes y poder ver si sirve precozmente el uso de plasma. Y lo contesta científicamente y estamos todos de acuerdo en que eso es bueno. Y hemos encontrado financiamiento para hacer eso. Y por otro lado está el estudio multicéntrico que inició la FALP, pero donde hay otros centros, donde está la Chile, la Católica y otros centros. Lo que pretende hacer es un estudio no randomizado, o sea, no aleatoriza, pero sí mide la intervención. Y tiene financiamiento de donaciones por la CPC por 1.000 millones, y se acaban de ganar ahora hace unos pocos días este proyecto Sofofahab, donde el ministro está involucrado, que les da 850 millones más. Entonces, tienen como tratar a algo así como 600 pacientes. Entonces, acá el señor ministro de Salud y con el consejo de sus asesores ha preferido no utilizarlo, pensando en que tal vez tiene mucho riesgo, pero en realidad es un procedimiento que es muy seguro, tiene muy bajo riesgo. Entonces puede que no sirva eso sí. Entonces lo que acá necesitamos de ustedes como expertos es que estamos de acuerdo. Nosotros el estudio que tenemos en la Católica, y gracias a aportes con la FALP también, eso va. Entonces un camino es que solo hablamos más randomizados en otros centros, y ustedes nos pueden ayudar, por favor, a ver si podemos incorporar a centros públicos. Por ejemplo, abrimos randomizado en la Costa Central acá al lado de nosotros, o invitamos a algún otro centro y lo hacemos de manera controlada y randomizada, pero expandimos este N de pacientes, o aprobamos o apoyamos el proyecto que se inicia en la FALP, que es un estudio clínico, pero que es no randomizado, que busca ir a cualquier paciente en cualquier parte de Chile. Entonces acá lo que necesitamos es una definición un poquito más de lo puro que tenemos como permiso del randomizado chico que tenemos hasta ahora. Entonces yo les pido que nos ayuden a definir cómo expandimos un poco dentro de estudios, ¿no es cierto? Sean randomizados o no randomizados, pero hay que definir ahora qué hacemos, ¿no es cierto? Porque es un diálogo como de sordos que está cerrado para lo público, pero es que acá necesitamos resolver el problema de los pacientes. María Elvira, y me pidieron la palabra Raimundo y Alexis. Yo le voy a pedir, si son breves, podemos escucharlo y de ahí dar la palabra al ministro. Hola, buenas tardes, Presidenta. Voy a tratar de ser breve. A ver, en mi opinión, estamos en un momento donde, respecto al tratamiento coronavirus, la verdad es que la evidencia ha ido cambiando semana a semana. ¿Y por qué ha ido cambiando semana a semana? Porque todos los estudios iniciales en los cuales vimos eran casos descriptivos de series pequeñas, con mucho entusiasmo y poca evidencia científica, y recién ahora, en las próximas semanas o meses, van a empezar a salir los estudios bien hechos que nos permitan concluir respecto a la seguridad y la efectividad de los tratamientos. Es así como se nos acaba de caer, pero estrepitosamente, la hidroxicloroquina, que prometía por un estudio francés y por otros reportes de casos, resulta que aumentó la mortalidad. Entonces, efectivamente, estamos en un momento en que no solo en el interferón hay como 40 estudios que se están haciendo en este momento, hay más de 200 estudios con plasma a lo largo del mundo, hay estudios con tocilizumab, que es muy promisorio, hay varios fármacos que se están probando, pero hay que tener claro que están en una etapa que se están evaluando y están recién apareciendo las publicaciones, entonces hay que estar muy, muy atentos, y los grupos clínicos estamos conectados con expertos en España, en China, en Italia, y aparecen dentro de estas series de fármacos como 2 o 3 los que dan mayor esperanza. Yo diría que, siendo bien objetivo en este minuto, probablemente son los inmunomoduladores, como el tocilizumab, el uso de plasma, y un tercer inmunomodulador que se llama el ruxolitinib. Probablemente son los 3 que parecen ser que van a dar buenos resultados, pero todavía no tenemos seguridad. Remdesivir también, doctora. Y el Remdesivir, efectivamente, también menos espectacular de lo que esperábamos, pero es el único antiviral propiamente tal que está en marcha.
Y puede ser que en 2 o 3 semanas más las cosas cambien cuando aparezcan los primeros resultados de estos estudios. Entonces, esto hay que estarlo evaluando semana a semana. El problema es que entre medio los pacientes se nos mueren. Los pacientes llegan y uno ve un paciente súper inflamado que en 24 horas cae en insuficiencia respiratoria y cae a ventilador. ¿Podemos aplicarles terapias en ese margen como compasivo? Yo creo que sí, mientras no haya un daño. Por eso es que es importante ir a la seguridad de lo que estamos utilizando. Respecto al plasma, tenemos la ventaja que se acaba de publicar una serie de casos de la Clínica Mayo donde se usó en 5.000 pacientes y el riesgo de efectos adversos atribuibles al plasma fue muy bajo, fue 0,3%. Estamos hablando que los pacientes hospitalizados se nos puede morir el 15% y mucho más aquellos que caen en el abuso de ventilación mecánica. O sea, ya hay datos por lo menos respecto a la seguridad y es una intervención que parece ser relativamente segura. Pero yo estoy súper de acuerdo que es muy importante que nos apoyen para poder llevar adelante este estudio clínico propio, de manera de hacerlo bien y de manera de poder sacar conclusiones válidas. Y a mí me gustaría mucho que pudiéramos incluir en el estudio randomizado no solo nuestro hospital, sino que, por ejemplo, un hospital público grande como la Posta Central, que la tenemos al lado, o el Hospital Soto del Río, si es que hubiera apoyo por el lado del ministerio. Y lo otro, solo para cerrar, que no puedo dejar de mencionar que estoy súper de acuerdo con Isquia en relación a esta solicitud de PCR para los contactos. Lo que uno ve en la práctica es que quien fue contacto está esperando 5 o 7 días el resultado de la PCR, sea en el mundo público o privado, y eso es inaceptable. Los contactos tienen que ir, se trasladan, van, le dicen que necesitan una orden médica para hacerse el examen, van al doctor, o sea, salen, dan vueltas en la calle, pudiendo acceder para lograr acceder a la PCR, y luego esperan 5 o 7 días. Eso es inaceptable y es inoperativo. El contacto debiera quedar inmediatamente, sin necesidad de esperar ninguna PCR, ni siquiera pedírsela, aislado durante 14 días. Yo estoy súper convencida que eso realmente es clave. Quería apoyar y enfatizar eso porque me parece extremadamente relevante. Y lo peor de todo es que además el contacto, que se hace una PCR muy precoz y le sale negativa, se queda tranquilo y piensa que no está infectado, cuando resulta que la PCR puede salir positiva 4 o 5 días después. Entonces, creo que no está aportando y que algo que hay que apoyar ahí para que eso se modifique. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elvira. Raimundo y Alexis, les voy a pedir que sean bien breves para terminar. Buenas tardes. Hasta las 2. Raimundo. Quiero establecer que el uso del plasma es seguro, tal como se refrenda en el estudio recientemente publicado. En nuestros primeros 60 pacientes transfundidos no tenemos ningún reporte adverso atribuible al plasma, que eso es muy bueno en nuestro uso local, y me parece que el trabajo colaborativo entre los distintos centros va a permitir, por un lado, responder preguntas a través de ensayos controlados randomizados, como lo que está haciendo la Católica, pero también tenemos que combinar el tema del acceso a través de estudios que, si bien no son randomizados, controlados y que no tienen la calidad metodológica y que no pueden responder preguntas que una cosa tan grande en poco tiempo no la podemos responder, es un buen camino, ¿ya? Pero por un lado, el N grande, el tamaño muestral grande, sí nos permite también establecer aspectos de seguridad, ¿ya? Y los reportes tempranos que vamos a poder generar va a poder dar un cuerpo de evidencia que nos permita saber cómo está resultando la seguridad en el uso de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces sí, yo creo que es muy importante esta combinación entre acceso y entre randomizado para que podamos abarcar los dos frentes. Y por último, y también contestando un poco algunas cartas de opinión que han salido de la opinión pública, quiero recalcar que este estudio multicéntrico ha pasado por todos los comités de ética científicos de cada centro, han sido evaluados, han sido discutidos y han sido aprobados, por lo tanto estamos en un contexto bajo toda la norma de bioética y bajo las normas de las buenas prácticas clínicas, con todos los estándares de seguridad exigidos y probablemente por sobre el estándar que se exige, sobre todo en el screening y tamizaje de los microorganismos que se pueden transmitir por la sangre. Por lo tanto, quiero recalcar que esto tiene seguridad y ha pasado por todos los comités de ética. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Alexis. Sí, señora, bueno, muchas gracias por dar la palabra, gracias al ministro por la presentación. Claramente, solamente quería decir brevemente que la ciencia chilena y junto con la medicina chilena tienen mucho que contribuir en este momento que estamos viviendo y específicamente reiterar la importancia que tiene el que todas estas medidas que se tomen y eventualmente desarrollo de aproximaciones terapéuticas como plasma, ¿verdad? Eventualmente tratamiento por medio de fármacos requieren el mismo tipo de evaluaciones que requieren las vacunas, ¿verdad? Que son bastante
rigurosa desde el punto de vista de la seguridad y de la randomización de los estudios. Y en ese sentido, solamente para cerrar, aprovechar que tenemos hoy en día una nueva institucionalidad en ciencia, creo que las capacidades científicas que se han desarrollado en muchos años en muchas áreas, no solamente en el área de la salud, pero estamos hoy día con un problema principalmente que tiene que ver con un virus que infecta al ser humano, ¿verdad? Nos permite generar lazos de colaboración muy importantes, y específicamente la contribución que estamos haciendo un grupo de académicos y académicas de la Universidad Católica con otras universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Austral, en el camino de poder vincularnos con los desarrollos internacionales, así como los desarrollos locales, nos posicionan, ¿verdad? Y nos ponen en un lugar de privilegio en términos de la posibilidad de intercambiar los avances y poder mejorar nuestras capacidades. Entonces, específicamente, yo quisiera en el fondo cerrar indicando que es muy importante que miremos y nos enfoquemos en preguntarnos de qué manera, desde el punto de vista de tecnología de la salud, ¿verdad?, pudiéramos reducir y evitar la circulación viral, y también pensar en un mecanismo de prevención permanente. Que sin duda la labor en torno a acercarnos a una vacuna es muy importante, y creo que es la solución que no solamente buscamos en Chile, sino también en todo el planeta. Y tenemos en Chile las capacidades científicas justamente para articular, vincularnos y eventualmente lograr que eso ocurra. Eso, senadora. Muchas gracias, Alexis. Le damos la palabra entonces al ministro y le agradecemos además nuevamente su presentación y también acompañarnos en esta discusión, así un poco la mezcla de la evaluación que hacemos habitualmente de la situación de la pandemia, pero creo que todos los temas que tratamos también tienen que ver con lo que nos presentaste. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Sí, a ver, algunas cosas. Primero, agradecer en general los comentarios de los senadores, las senadoras, del Consejo Asesor, de todas las personas que han intervenido. Creo que con respecto al plasma convaleciente ya hemos conversado bastante. Lo importante, creo yo, es que esta es una terapia experimental. Y estamos haciendo desde el Ministerio de Ciencia los esfuerzos para que podamos avanzar en esa dirección, en coordinación con este fondo siempre. Se van a asignar fondos a la FALP, a la Católica y a la Chile para que puedan continuar los estudios y podamos tener entonces más información disponible a la brevedad, entendiendo que esto es dinámico, que tenemos que estar encima de cada una de estas alternativas y tenemos que seguirlas con mucha detención, pero es importante destacar que este es experimental y que estamos haciendo los esfuerzos para que avancemos entonces en la dirección correcta en el breve plazo. Con respecto a lo que mencionó la senadora Ebensperger, las postulaciones al fondo COVID-19 las recibimos de todas las regiones del país y eso para nosotros es una muy buena noticia. Y además mencionarle que la información disponible de movilidad de las comunas que está entregando la UDD también tiene que ver con todas las comunas del país. Por lo tanto, hoy día en la base de datos del Ministerio hay movilidad por comuna de todo el país hasta el día 16 de abril y de ahí en adelante vamos a empezar a incorporar entregas que son más frecuentes y más recientes. Con respecto a lo que mencionó el senador Girardi y también el Consejo Asesor, obviamente la residencia sanitaria, eso es un tema que le compete más al Ministerio de Salud. Yo puedo transmitir esta información y esta inquietud de todas maneras, pero sí creo que es importante en relación a los datos y a los modelos. Yo creo que aquí hemos estado trabajando junto, por ejemplo, con Alejandro Mas muchísimo en esto. No estamos a ciegas, tenemos muy buena información, tenemos información que sirve para tomar decisiones, tenemos información que sirve para informar a la ciudadanía, tenemos información que sirve para hacer investigación. Obviamente también hemos aprendido mucho de los modelos, hemos aprendido mucho de la incertidumbre que también es inherente a estos modelos y hemos ido trabajando con la comunidad para poder ir aprendiendo dónde está la utilidad de cada uno de estos modelos que se plantean, de las estimaciones, y nos han enseñado muchas cosas, por ejemplo, que son muy efectivos al momento de evaluar distintos escenarios, y en ese sentido nosotros hemos recibido una gran cantidad de información y de modelos que nos entregan frecuentemente la comunidad científica, y nosotros nos encargamos de transmitirlo también y de informar a través de esas proyecciones las decisiones que se están tomando. Con respecto
A las cuarentenas que también se mencionó acá, una cosa importante que ha salido de los datos de movilidad que entregó la UDD, pero también de otros que se están haciendo con redes sociales, y esto es importante tenerlo en cuenta, hay una correlación que es muy directa entre la baja de movilidad y el nivel socioeconómico, es decir, aquellas comunas que se mueven menos son aquellas que tienen un mayor nivel socioeconómico, aquellas que se mueven más o que tienen mayor movilidad remanente son aquellas de menores ingresos. Y por lo tanto hay que tomar en cuenta que ese es el dato que nos está entregando la movilidad y por lo tanto no es solamente un asunto de decir queremos establecer una cuarentena, hay que tener medidas adicionales para esas comunas que no se pueden dejar de mover. Con respecto a lo del senador Navarro, yo solamente reiterar lo que mencionaron aquí Miguel O'Ryan y Alexis y Alejandro. La comunidad científica es una comunidad que está muy vinculada internacionalmente, creo que eso lo ha demostrado también esta epidemia. Estamos también nosotros vinculados como ministerio, con otros ministerios, estoy en contacto bastante permanente con algunos ministerios latinoamericanos, estoy bien en contacto con el Ministerio de Ciencia de España y por lo tanto una relación muy directa ahí con otras instituciones similares a la nuestra. Con respecto a nuevamente el tema de cuarentenas que mencionó Caterina y mencionó el tema de China, yo creo que es importante también reflexionar sobre las diferencias que hay entre lo que ocurrió en Wuhan y en la provincia de Hubei y lo que está ocurriendo en Chile, en muchas otras ciudades también de Latinoamérica, Santiago, el resto de Latinoamérica. Y es que en China se cuarentenó de manera muy estricta a una provincia de 60 millones de habitantes en un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la estrategia debe ser distinta al momento de estar en un país donde, como muchos otros, también tenemos el epicentro en las ciudades grandes, en las capitales, y eso que creo que tiene que orientarnos de manera muy distinta en cómo estamos enfrentando esta epidemia. Con respecto a lo que mencionó Elia Molina, de incorporar las ciencias sociales y humanidades, tengo que decirle que de las 1.055 postulaciones al Fondo COVID-19, 442 son de ciencias sociales y por lo tanto hemos tenido una amplia convocatoria a otras disciplinas. Y finalmente mencionar algo que mencionó ya Alexis, pero estamos trabajando muy cercano a la comunidad científica en el tema de las vacunas. Alexis, que está aquí, Miguel O'Ryan, nos están ayudando a establecer cuáles son nuestras opciones, no solamente para el tema de desarrollo de una potencial vacuna, sino que también del suministro, y ahí creo que ha ido tomando mucha fuerza el hecho de que Chile puede contribuir con ensayos clínicos colaborativos y que de esa manera poder establecer colaboraciones tempranas con algunos desarrolladores que tengan productos o candidatos que sean atractivos y podamos entonces desde temprano establecer alianzas con ellos y a través de ensayos clínicos en Chile poder entonces avanzar hacia una colaboración pensando en el suministro una vez que la vacuna esté terminada. Estamos avanzando en esa dirección, todavía todo bastante preliminar, pero creo que una buena manera de avanzar. No estamos dejando de mirar otras opciones, obviamente que tienen que ver con el desarrollo también local, con la reconversión de algunas capacidades también de la industria digamos, farmacéutica local para contribuir también al desarrollo y producción o manufactura de la vacuna. Así que con eso yo quiero terminar, quiero agradecerle nuevamente el espacio, quiero insistir también que muchas de las cosas las anoté, que tienen más que ver con los aspectos sanitarios y con lo que le compete al Ministerio de Salud, pero al igual que lo he hecho en cada una de las otras instancias, transmito los mensajes y lo haré también ahora en relación, por ejemplo, al caso probable, que creo que también es importante avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Yo creo que además de lo que hemos comentado y recopilando también el debate en el chat, o sea, lo que es clave es el identificar los casos, el garantizar el aislamiento, o sea, ese es un tema sobre el cual vamos a reforzar. Nos hacemos cargo de insistir en el tema de las herramientas para eso, y a mí me parece que el tema de las licencias hoy día es clave, que nosotros lo podamos coordinar, o sea, nadie entiende ahí la modificación que hubo, el cómo se fortalece, y en esto lo hemos repetido todo, la coordinación con la atención primaria para eso, es un tema que hay que abordar, y más allá de que hubo
algunas diferencias, lo planteó la senadora Edensberger, respecto de la vocería. Yo quiero dejar súper claro que esto no es el rol que cumple la autoridad sanitaria y que cumple el ministro ahí, sino la necesidad de que efectivamente medidas que estamos tomando que son durísimas para el país, o sea, para la región metropolitana, el tener cuarentena total tiene un costo altísimo, y si no hay una comunicación efectiva a la autoridad que le llegue a la gente, hay ahí mucho que estamos perdiendo, que estamos desperdiciando. Entonces, el planteamiento, una lógica complementaria para que efectivamente el mensaje llegue a la autoridad, y sobre todo algo que hemos señalado mucho en nuestras reuniones, que es utilizar las capacidades que tenemos. O sea, tenemos aquí a los mejores, y cómo eso efectivamente también ayuda a la comunicación de la gente, es algo que yo tomo también como conclusión de esta reunión y que vamos a plantear como lo hemos hecho respecto de las otras reuniones que hemos tenido. Así que yo les agradezco a ustedes, a todos, nuevamente ministro, a tu equipo la participación, y que tengamos una buena semana, harta fuerza y ánimo. Y María Teresa decía esto, vamos a salir todos juntos, y es con humildad, pero también es con la energía, con el compromiso que ponen todos ustedes. Así que, viéndose cumplido el objetivo de la sesión, la levantamos. Muchas gracias.